está Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Pues si te digo que bien, voy a echar mentiras muy temprano. Entonces vamos a decir que entre azul y buenas noches, Pascal. Muy buenos Me da días. gusto saludarte. Igualmente. Y buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Antes de cualquier otra cosa, quiero enviarle un saludo afectuoso porque realicé un viaje hoy en Uber con don Sergio. Una plática muy interesante de esos personajes de Uber que no son el clásico taxista, vamos a ponerlo de esa manera, sino una persona con colmillo, que te lanza las preguntas Bien hechas. adecuadas, bien hechas y que te obliga a dar una respuesta. Fue muy agradable venir desde la civilización hasta acá platicando con don Sergio. Le mando un saludo, pues, y que esté chambeando ahorita. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muy bien, vamos a hablar, Pascal, de hoy de algo que no voy a caer en lo de ayer, 6 temas en 10 minutos, ¿no? No, pero te quedó bien. No, quedó, pero Pascal, a raíz de esta rebaja en la calificación de Pemex, algunos dicen de la deuda de Pemex, en realidad lo que califican estas empresas calificadoras, valga la redundancia, es la capacidad De que pagar la tiene deuda. la institución, empresa, gobierno, en liquidar en tiempo y forma los compromisos financieros. Pero coloquialmente se dice la calificación de la deuda, lo cual, bueno, es aceptable, pues, ¿no? Si todos estamos en el entendido de que qué es lo que se está calificando. Una vez más, el presidente de la República, en una actitud, Pascal, que yo llamaría aldeana, en el sentido correcto del término, de vivir en una aldea y pensar que nada hay más allá de los límites de esa aldea. La globalidad, aun cuando las calificadoras tienen decenios, alguna incluso más de 100 años, la globalidad y la apertura de las economías ha obligado a países como el nuestro a adoptar un conjunto de reglas que antes de abrirse, en 1987, eran impensables. Abrirse, una economía e integrarse a la globalidad es a querer y no, a entender y no, ceder un poco de soberanía. ¿Por qué? Porque hay organismos supranacionales, organizaciones multilaterales, que tienen capacidad de decidir sobre ciertos temas y que los países y sus gobiernos han aceptado de buen grado y de manera voluntaria ceder un poco para que la decisión sobre tal o cual tema se ponga en manos de una organización multilateral. El caso del ambiente, por ejemplo, en algunos casos cuestiones de tipo penal, la Corte Internacional. Es decir, hay un conjunto de elementos. Y en economía hay un conjunto de reglas no escritas, no definidas, pero que todo el mundo sabe que ahí están. Dicho de otra manera, tú no puedes andar como chivo en cristalería, violando, rompiendo jarrones, etcétera, porque en ese momento te van a penalizar. Así es la globalidad en materia económica. Las calificadoras son, de una u otra manera, instituciones que le sirven a ambas partes, al calificado, pero al que solicita los servicios del calificador. Los inversionistas, por ejemplo, o los fondos de pensiones, que van a tomar riesgos en tal o cual país o en tal o cual empresa de ese país, solicitan los servicios y pagan por ellos, ¿verdad? Y dicen, oye, ¿qué tan confiable es Pemex para cumplir en tiempo y forma con sus compromisos financieros? Porque van a emitir un papel, un tramo de deuda, y van a ser 5,000 millones de dólares. Y yo quiero entrarle, pero quiero tener la seguridad. Entonces ya le venden esa información, entonces ya este fondo de inversión o este inversionista en lo particular decidirá si entra o no. Si la calificación que se haga pública, que es nomás una parte muy pequeña del diagnóstico que hacen las calificadoras, le sirve ahora a la parte calificada. La actitud de un gobernante sensato o de un CEO, de un ejecutivo sensato, es, no otra,
me están señalando estas debilidades que podrían poner en peligro que yo cumpla mis compromisos, etcétera, etcétera. Debo ver primero si el error o si la falla que me están señalando existe. Si llamo a mi contador, al mero de finanzas, a ver, no, pues sí, señor, efectivamente, a corregir eso. Esa es la actitud correcta del que dirige o del responsable de esa entidad, sea pública o privada. Pero aquí no. Nosotros establecemos nuestras propias reglas. Standards Poor's Global Ratings califica, degrada un poco, aun cuando no pierde el grado de inversión, pero dice de estable a negativa. Es decir, una perspectiva negativa. Así es. Abusado porque te estoy checando. Bueno, entonces el presidente, en vez de decir, bueno, efectivamente tenemos problemas en Pemex, si quieres echarle la culpa a Pepe Toño, al que le siguió, el ingeniero Treviño, o a Peña, a quien quiera, puedes hacerlo, no hay problema con eso. Pero lo que no puedes hacer es matar al mensajero. ¿Por qué ellos le pusieron 10 cuando había la corrupción? A ver, yo no sé si no hay alguien en su entorno cercano que le explique al presidente que no es función de las calificadoras manifestarse, porque además, imagina la posición contraria. Lo único que les interesa es si esa empresa puede pagar, puede liquidar la deuda contra ella. Porque eso es lo que le interesa a sus clientes. Sí. Entonces, pero vamos a imaginar una situación contraria. Imagínate que Pemex se manifestara, bueno, es que en Pemex hay una corrupción así, el director general es un incapaz porque no tiene experiencia en materia energética. En ese momento la crítica sería ¿por qué se mete en asuntos internos? Es decir, aquí sí, como diría el presidente Peña, ningún chile les embona. Es decir, nada les acomoda. Pero lo peor es que se le da un balazo al mensajero, cuando lo que deberíamos tomar es el mensaje. Y esto nos lleva a algo más general, Pascal. ¿Cuánto puede un país y sus finanzas públicas aguantar esa repetición sistemática, permanente, de evasión ante los problemas o ante los señalamientos de los problemas? ¿Acaso podrá indefinidamente este país aguantar eso y con chistoretes, con denostaciones o con ridiculizaciones al mensajero podremos enfrentar y resolver los problemas? Evidentemente no. Sin embargo, cuando uno analiza la clase de ciudadanos que tenemos o la ciudadanía que hemos construido, encontramos que es muy posible que esto continúe por un periodo muy prolongado. Se están dando a conocer algunas encuestas ya, Pascal, en torno a la calificación del gobierno del actual presidente, de López. Muy bien. Unos hablan de que el 87, otros el 78, consulta Mitofsky, si no estoy equivocado, el 67 de aprobación, etc. Sin embargo, cuando uno se pone a tratar de analizar objetivamente esas manifestaciones de aprobación por parte de los ciudadanos o de los entrevistados frente a las amenazas que hay en la economía producto de las decisiones gubernamentales, en ese momento dice uno, algo no está bien aquí. O están mal los evaluados, o están mal los evaluados en este sentido. No tienen la capacidad analítica para poder emitir un juicio, vamos a decir, sereno, o están tan obnubilados por la bilis o por la venganza o simplemente por una simpatía casi irracional. No lo sé, pero hay la probabilidad de que esto último suceda. Y eso es muy peligroso, Pascal, para el gobernante que basa sus acciones y decisiones en torno a una popularidad que muchas veces es efímera en el mejor de los casos. También la pregunta sería válida aquí. ¿Cuánto tiempo aguantará este ciudadano o este opinante encuestado para darse cuenta de que esa ilusión que tiene él en torno a que mejorará la economía se mantenga o se concrete? Ante los signos que ya la economía nos está dando, los datos duros
las cosas no pintan bien este año, Pascal. Ayer hacía el ejercicio aritmético de que nunca vamos a poder crecer al 4% en este sexenio, pero ¿qué tal si los efectos negativos se empiezan a ver en el segundo o tercer trimestre de este año? ¿Seguirá manteniendo López ese nivel del 80, 87, 78, 75? ¿Aguantará el entrevistado en esa ilusión casi juvenil, ese sueño de opio? ¿Se mantendrá en su macho? ¿Y el presidente seguirá despreciando las observaciones de las calificadoras o de think tanks internacionales o locales? Por desgracia, pienso que lo seguirá haciendo, Pascal. Y eso me parece un gran peligro para el país, para la economía y su crecimiento, y en general para el bienestar de los mexicanos. Y eso es lo que me preocupa en estos momentos, más allá de esas cursilerías y de tergiversaciones de los 100 días, de lo cual hablaremos mañana. Ángel, muchas gracias. Nos vemos mañana.